Hola, estamos conversando con el doctor Enrique Gersi y él es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. El tema que hoy nos ocupa es cuando se hacen críticas al liberalismo. Se le achaca los privilegios, se le achaca al liberalismo el uso de la ley para servir a intereses de los grandes, de los industriales, de los agricultores. Se le achaca al liberalismo la utilización de la ley para servir a intereses particulares. Y ¿es eso propio del liberalismo? Bueno, yo creo que cuando se habla de capitalismo hay que distinguir entre dos fenómenos distintos. En primer lugar, el mercantilismo. Y en segundo lugar, la economía de mercado. Una cosa es el mercantilismo, en el cual hay propiedad privada, como en toda economía capitalista, propiedad privada de los medios de producción, pero no hay competencia en el mercado económico. Se compite en el mercado político por el favor del presidente, del rey, del parlamento, de quien detente la autoridad. En la economía de mercado, por el contrario, es un tipo de capitalismo en el cual hay competencia. Es decir, no solamente tenemos propiedad privada o empresa privada, sino la obligación de competir. De suerte que los empresarios, los dirigentes, los líderes, compiten económicamente por el favor de sus clientes, de sus ciudadanos, de sus asociados, de sus clientes, y no compiten políticamente por el favor del presidente, o del rey, o del gobernante. Entonces, cuando hablamos de capitalismo, tenemos que distinguir entre el mercantilismo, que es el capitalismo antidemocrático, propiedad sin competencia, sin mercados, de la economía de mercado, que es un capitalismo democrático, con Estado de Derecho y con competencia. Ha hablado de obligación de competir. ¿Se puede forzar la competencia? En una economía de mercado la obligación es de competir, la competencia es obligatoria. Todos competimos a nuestro pesar. Y por supuesto que hay quienes prefieren no competir. Todos. Por eso existe hasta el matrimonio, mi querido Luis. ¿Qué papel tienen las instituciones en todo este enramaje de competencia, de mercado libre, de mercantilismo al mismo tiempo? ¿Qué papel tienen las instituciones? Las instituciones se van forjando evolutivamente en procesos de ensayo y error. La política, el mercado político va seleccionando instituciones en función de su grado de aceptación mayor o menor, ¿no? Entonces tú ves que las instituciones evolucionan como evolucionan los pueblos. No es el mismo país, el Estados Unidos de hoy, que el Estados Unidos de hace 50 años o el Estados Unidos de hace 100. No es el mismo país Guatemala de hoy que Guatemala de ayer. Tampoco el Perú de hoy que el Perú de ayer. Los pueblos evolucionan. Las evoluciones implican la evolución institucional. La propiedad de hoy no es igual a la propiedad del pasado. La empresa contemporánea no es igual a la empresa del pasado. Todos los procesos sociales se reflejan en las instituciones. Lo que pasa es que la evolución social no tiene una dirección. Es un algoritmo. Puede resultar cualquier resultado. Puede ir en cualquier dirección. Puede ser una evolución en sentido positivo o puede ser una evolución en sentido negativo, lo que llaman una involución. Yo me pregunto si algún europeo, por ejemplo, en la Belle Époque, en los años 10 del siglo pasado, hubiera podido pensar que la civilizada y culta Alemania iba a dar lugar a Hitler. O que Rusia, que aparentaba comenzar a democratizarse a principios del siglo pasado, la revolución democrática en 1905, iba a terminar en un océano de sangre. O que Italia iba a dar lugar al fascismo. Es decir, si tú desde la época de la Reina Victoria o la Belle Époque, ya en los años 20, los años 20, era imprevisible la Primera y la Segunda Guerra Mundial e imprevisible el ascenso del totalitarismo. El siglo XX fue un siglo de retroceso de la libertad, que terminó y empezó bien para la libertad. Se recuperó la libertad con la que empezamos en el siglo, pero el siglo XX es un siglo de saldo negativo. Graves retrocesos que amenazaron
a la libertad en todos los escenarios humanos. Los millones de muertos que el totalitarismo le dejó a la historia de la humanidad en el siglo XX son el más grande genocidio del género humano, nunca superado en la historia. ¿Qué nos deparará el siglo XXI? Nadie lo sabe. Y eso me lleva a preguntar, a tratar de definir qué son instituciones, porque uno habla de el banco tal es una institución, la universidad tal es una institución. ¿Es eso apropiado en el contexto que estamos platicando? El lenguaje es equívoco e inextinguible. Entonces, si utilizas el término institución en sentido coloquial, ¿no es cierto? Un banco o un club de fútbol son una institución. Inclusive dicen de un cantante folclórico, ¿no es cierto? Fulano de tal, una institución del folclorismo. Por supuesto, no es el sentido económico de institución. Institución en sentido económico, ¿no es cierto? Es aquella, no utilizaremos el mismo término, pero aquella organización permanente que forma parte de la estructura de un país, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho es una institución, ¿no? Determinadas organizaciones de tipo social, la Iglesia Católica sería una institución. La visión institucionalista trata de distinguir entre lo permanente y lo transitorio, y aquellas cosas que son permanentes podríamos definirlas como instituciones, ¿no? Y para terminar, ¿hay diferencia entre las instituciones propias del mercantilismo y del capitalismo de mercado, digamos? Bueno, la economía de mercado, capitalismo democrático, tiene muchas instituciones en común con el mercantilismo. De hecho, Heckscher, que fue el que propuso esta distinción, Elie Heckscher, creía que la economía de mercado era una fase superior de desarrollo del capitalismo y que el capitalismo, su primera fase era el mercantilismo y su segunda fase era la economía de mercado. Yo no creo que haya que sea necesariamente una relación lineal, historicista, ¿no? Que se pase de una etapa a la otra, lo dudo. Creo más bien que es fenomenológica, ¿no? El capitalismo tiene escenarios mercantilistas y escenarios de economía de mercado. Aún en sociedades que practican una economía de mercado, hay prácticas mercantilistas. Estados Unidos, hasta hoy por lo menos, es esencialmente una economía de mercado, con protección baja. Pero hay lobbies, hay grupos de interés, hay búsqueda de rentas, lo que los americanos llaman el rent seeking society, que son prácticas mercantilistas minoritarias, pero importantes, que existen y si tú les permites florecer, se van a apoderar rápidamente de todo un país. La propiedad privada es una característica del capitalismo, tanto mercantilista como democrático de economía de mercado. Pero la competencia es la que no existe, la competencia económica. Lo que ocurre en el mercantilismo es que la competencia es política. La competencia se desplaza en el mercantilismo del mercado económico al mercado político. En lugar de competir mejorando la calidad o bajando los precios para beneficiar al consumidor, el empresario mercantilista compite por el favor político. Compite adulando al gobernante, ofreciendo comidas, cócteles o sobornando a la autoridad. Y esa es la tragedia de América Latina, donde tenemos esencialmente un capitalismo mercantilista. Propiedad sin competencia. Pues muchas gracias, doctor Gersi, por compartir estas ideas acerca de la competencia y el mercantilismo. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos.